¿Qué tal, compañeros? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión les voy a presentar el video número 15 de nuestra unidad de aprendizaje Propiedades Físicas y Mecánicas de Materiales y Suelos. Vamos a ver el día de hoy, compañeros, el ejercicio que tenemos por ahí pendiente de la resolución de una armadura, de las más sencillas, es una armadura triangular. Vamos a ver cómo se resuelve entonces por ahí, compañeros. Ya tienen ustedes el apunte que me enviaron incluso una tarea la clase anterior, es esta, donde les envié. Entonces me voy a ir a la última hoja, compañeros, en donde está el ejercicio. Aquí está el que les dije que hoy lo íbamos a explicar. Entonces, miren, compañeros, por aquí está la imagen de la armadura. Es una armadura triangular. Tiene 2 metros del lado izquierdo, así de alto, de esta barra, de B a A, o de A a B, tiene 2 metros de alto, de largo, y de A a C también tiene 2 metros. Por lo tanto, la barra que une B con C se forma un ángulo de 45 grados, porque por estas dos barras de 2 metros acá horizontales y 2 metros verticales se forma el ángulo de 45 grados. En esta armadura, compañeros, tenemos una fuerza externa de 500 newtons. Esa es la fuerza externa que está actuando. Pero en las bases, compañeros, es muy importante. Me voy a acercar un poquito aquí a lo que son los apoyos, compañeros, porque miren, este tipo de apoyo en una armadura que se ve ahí que está como atornillado, está fijo, es un apoyo fijo, así lo vamos a llamar, en donde presenta dos reacciones, una en el eje vertical y una en el eje horizontal. Entonces, ahí están las dos reacciones que presentan este tipo de apoyo. O sea, hay que aprenderse este tipo de apoyo, el que se ve que está así muy fijo, hasta incluso por ahí se ven unos tornillos, ¿no? Que está fijado a una base. Hay una reacción vertical y hay una reacción horizontal. Presenta dos reacciones. Entonces, ¿hacia dónde van las flechas? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Pues muchas veces, como les mencionaba anteriormente, lo podemos suponer, ¿sí? O esta reacción vertical, ¿hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Entonces hay que suponer muchas veces. Del lado derecho, compañeros, tenemos otro apoyo que vean aquí que es como un apoyo móvil, porque es como un huevito, dijéramos, ¿no? Así. Es un apoyo que la fuerza puede hacer que ese apoyo se mueva, ¿sí? Que se esté moviendo. ¿Sí? Entonces, en el eje horizontal no presenta reacción, nada más hay reacción en el eje vertical. Y el sentido de la flecha, pues también lo vamos a suponer. Vamos a suponer que va hacia el nodo. En el lado A, en el nodo A, la reacción vertical sale del nodo y la horizontal también estamos suponiendo que sale del nodo. ¿Cómo sé yo cuando? Bien, como siempre, ¿no? Está fallando la señal y me desconecto un momentito, pero voy a volver a compartir lo que estábamos viendo, compañeros, en donde decía que cómo sabemos el sentido de la flecha. Pues lo vamos a suponerlo, que en el nodo C va hacia el nodo la flecha, en el nodo A sale la reacción vertical, tanto la vertical y la horizontal salen del nodo. Lo vamos a comprobar cuando estemos haciendo las operaciones matemáticas. Si el resultado del análisis de una fuerza como esta horizontal del nodo A, si cuando analice sus valores me da un valor positivo, quiere decir que la flecha está bien. Pero si me diera un valor negativo, entonces quiere decir que la flecha va en el otro sentido y la tengo que corregir para continuar haciendo las operaciones de los demás nodos. Así con las demás flechas también, por decir en el nodo C, al hacer el análisis de las fuerzas en el nodo C, si esta reacción vertical me da positivo, quiere decir que está bien la flecha. Y si me da valor negativo, quiere decir que entonces la flecha debe de estar en el otro sentido. Entonces, así es como las vamos a manejar. Y lo otro más importante, compañeros, es de que los dos tipos de apoyos que hay, el que está fijo y el que está móvil, como el lado derecho, y fijo del lado izquierdo. El fijo presenta siempre dos reacciones, en el eje X y en el eje Y. El móvil nada más presenta una reacción en el eje Y. Ya las flechitas, pues eso es inspección, ¿no? Bien, entonces vamos a leer cómo se resuelve por aquí este ejercicio. Por acá está escrito. Dice así:
El problema nos dice casi siempre lo mismo, ¿eh? Así van a ser todos los problemas. Determina la fuerza en cada miembro de la armadura, mostrada en la figura 6-8A. Tenemos entonces tres miembros, ¿no? Tres barras que están conformando esta armadura. E indique si los miembros están en compresión o en tensión. Entonces, de eso se trata. De esas tres barras hay que indicar si están en compresión o están trabajando a tensión y con cuántos kilos o newtons o la unidad que estemos manejando, con cuánta magnitud lo va a estar haciendo, la compresión o la tensión. Entonces, miren, dice aquí solución. Por inspección de la figura 6-8A, esta figura que estábamos analizando, vemos que hay dos fuerzas de miembros desconocidas en el nudo B. Entonces vean que en el nudo B tengo dos barras, la que va hacia el punto A y la que va hacia el punto C. Entonces en el nudo B hay dos barras que son desconocidas. Aquí lo dice, que hay dos fuerzas de miembros desconocidas en el nudo B, porque no sé si esa barra está a tensión o a compresión. Dice, dos fuerzas de miembro desconocidas y una fuerza desconocida de reacción en el nudo C. Es decir, si nos vemos entonces el nudo C, también tenemos dos barras que pues hasta ahorita no sabemos, son fuerzas que entonces están desconocidas, y también tenemos esta, la flechita roja, que es una fuerza de reacción que también no la conocemos. Entonces, en el nudo C hay tres elementos o tres fuerzas de las cuales desconocemos su valor. Y en el nodo A, aquí lo dice, y dos fuerzas de miembro desconocidas y dos fuerzas de reacción desconocidas en el nudo A. Entonces vean, el nudo A hay dos barras que son desconocidas sus fuerzas y también las dos reacciones que se ven ahí que también son desconocidas. Y recuerden lo que veíamos anteriormente, ¿cuál es la condición de que debemos de ver para poder analizar un nodo o empezar a analizar un nodo de la armadura? Decíamos en la clase anterior que al menos debe de haber, o más bien, cuando mucho, debe de haber dos fuerzas desconocidas. ¿Sí? No puede haber tres, nada más cuando mucho dos. Puede haber una o pueden haber dos fuerzas desconocidas. Y cuando menos, una fuerza conocida. Puede haber más fuerzas conocidas, pero al menos una. Entonces, por acá nos está diciendo el párrafo que dice, como no debemos tener más de dos incógnitas en el nudo y por lo menos contar con una fuerza conocida actuando ahí, entonces dice que vamos a comenzar el análisis en la junta B o en el nodo B, porque ahí sí se cumple esa condición. Sí tenemos, cuando mucho, dos fuerzas desconocidas, que son las barras, y al menos una fuerza conocida, que es la aplicación de la carga. Entonces, el análisis lo podemos empezar por el nodo B. ¿Sí? Así es, entonces, ¿cómo vamos a hacer con las demás armaduras? ¿Por dónde las podemos empezar a analizar? Y si hacemos un diagrama de cuerpo libre, aquí está abajo, en el paréntesis B, ahí está entonces la fuerza de 500 newtons, que ahí está eh, actuando hacia la derecha. Tenemos la fuerza que está BC, la barra BC, y que aquí estamos suponiendo que la flecha va hacia el nodo. Entonces, si va hacia el nodo, estamos considerando que esa barra va a estar trabajando a compresión. ¿Sí? Así lo estamos suponiendo, ¿eh? Y la barra o la fuerza que está de B a C, ahí la estamos representando que sale del nodo B. Entonces, si la fuerza BA sale del nodo, quiere decir que estamos considerando que va a trabajar a tensión. Si los resultados me dan correctos, positivos, más bien positivos en cada una de estas dos fuerzas, pues le atinamos. Y si no, cambiamos el sentido. Entonces vamos a ver eso. Dice, nodo B, vamos a trabajar el nodo B. El diagrama de cuerpo libre del pasador ubicado en B se muestra en la figura 6-8B, esta que estamos aquí señalando. Aplicando las ecuaciones de equilibrio de nudo tenemos lo siguiente. Entonces, recuerden que nada más tenemos dos ecuaciones de equilibrio.
sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos estas dos condiciones de equilibrio que deben de estar igualadas a cero para que haya un equilibrio estático. Entonces, lo que nos está diciendo aquí esta ecuación de sumatoria de fuerzas en X igual a cero, también debemos de ver que vamos a considerar que todas las que estén apuntando hacia la derecha, ¿sí?, en el eje X, van a ser positivas, ¿sí? Por lo tanto, las que apunten a la izquierda, pues serán negativas. Y las fuerzas en el eje Y, la sumatoria de todas las fuerzas que vayamos a encontrar en el eje Y, también debemos de igualarlas a cero. Y todas las que apunten hacia arriba, vamos a considerar que son positivas. Las que apunten hacia abajo van a ser negativas. Entonces vamos a hacer esto, miren, vamos a ver cuáles hay las fuerzas en el nodo B, estamos trabajando, ¿Cuántas fuerzas hay en el eje X? Pues para empezar, la de 500 newtons, que se ve que está totalmente horizontal, está sobre el eje X. Entonces, no la vamos a multiplicar por seno ni por coseno, porque es una fuerza que ya está proyectada directamente sobre el eje X. Entonces, nada más la pasamos así como para la sumatoria y está apuntando hacia la derecha, entonces va a ser positiva. Por eso está aquí, 500 newtons positivos, ¿sí? Ahora voy a ver la fuerza BC. Si la proyecto hacia el eje X, va a quedar apuntando hacia el lado izquierdo, esta fuerza BC. Entonces, por eso tiene signo negativo, menos la fuerza BC. Y debemos de multiplicar esa proyección por el seno de 45 grados, porque el ángulo que nos están dando de información está lejos de la proyección que estoy haciendo ahorita. Estoy haciendo una proyección sobre el eje X. Entonces, la voy a multiplicar por el seno de 45 grados. Aquí ya está en forma resumida la operación, ¿no? De 500 newtons menos la fuerza BC por el seno de 45 grados y la debo de igualar a cero, porque así me dice la sumatoria de la ecuación de fuerzas en X, ¿sí? Entonces aquí ya está el resultado, pero se los voy a mostrar de manera, paso por paso, dijéramos aquí, ¿no? Ahí está, miren. Ahí está la sumatoria de fuerzas en X, igual a cero. Todas las que apunten a la derecha son positivas. Entonces, ahí están los 500 newtons que teníamos, menos la fuerza BC por el seno de 45 grados. Lo estoy haciendo paso por paso. Miren, estos 500 newtons los sigo manejando ahí. Y del otro lado de la igualdad, mando con signo negativo que estaba ahí. Lo voy a mandar toda esa expresión hacia el otro lado de la igualdad y me va a quedar con signo positivo. ¿Sí? Entonces, seno de 500 newtons es igual a FBC seno de 45 grados, porque ya pasó del otro lado de la igualdad con signo positivo. Ahora, este seno de 45 que está multiplicando a la fuerza BC, lo regreso del otro lado de la igualdad, pero si lo voy a regresar dividiendo, entonces me queda la expresión así, 500 newtons entre el seno de 45 grados igual a la fuerza BC. Y si saco el seno de 45 grados, aquí lo estoy colocando, tiene un valor de 0.707, sacando seno de 45. Entonces voy a dividir 500 newtons entre 0.707 y eso va a ser igual a la fuerza BC. Al hacer la división, entonces 500 entre 0.707 me da un valor de 707.1 newtons. Aquí me faltó la N. Y eso va a ser igual a la fuerza BC. Entonces, la fuerza BC ya la encontramos, ¿vale? 707.1 newtons. Y como la flecha o como el valor está positivo, no me dio negativo, me dio positivo, quiere decir que la flecha que teníamos aquí señalando que va hacia el nodo, entonces es una fuerza que está en compresión y por eso aquí lo estoy señalando que es correcto, que es una fuerza que está en compresión. ¿Sí? Entonces, vean ahora, ya encontramos entonces este valor de 707.1 newtons y está en compresión. Ahora voy a hacer de aquí mismo, del nodo B, voy a hacer la sumatoria de las fuerzas en Y. Entonces, vean, ¿qué es lo que tenemos en Y? ¿Sí? Tenemos la fuerza BC, esta fuerza BC, que al proyectarla sobre el eje vertical me va a quedar apuntando hacia arriba y entonces es positiva. Y como el ángulo está cerca de esa proyección, entonces va a ser multiplicado por el coseno de 45 grados. Y luego la fuerza BA está apuntando hacia abajo y está directamente sobre el eje vertical. Entonces por eso tiene signo negativo, menos FBA.
Y como ya no hay más fuerzas en Y, porque la de 500 newtons no participa, está directamente sobre el eje X, entonces como ya no hay más fuerzas en el eje Y, entonces todo esto lo igualo a cero. Aquí ya está otra vez el resultado ya resumido. La fuerza BA vale 500 newtons, pero vamos a verlo por separado. Miren, ahí lo tengo nuevamente. La sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a cero, todas las que vayan hacia arriba son positivas. Entonces ahí tenemos ya la fuerza BC coseno de 45 grados menos la fuerza BA igual a cero. Entonces vean que la fuerza BC ya la habíamos calculado hace un momento, tiene un valor de 707.1 newtons. Entonces aquí ya lo estoy sustituyendo. Esta fuerza BC ya la sustituí en 707.1 y la voy a multiplicar por el coseno de 45 grados. Y menos FBA ya lo pasé del otro lado de la igualdad como con valor positivo y me quedó FBA pero positivos. Entonces saco el coseno de 45 grados y también tiene un valor de 0.707. Eso lo voy a multiplicar por lo que está entre paréntesis, que tiene 707.1 y entonces me da un valor de 500 newtons. Eso vale la fuerza BA. Entonces ya encontramos el valor. La fuerza o la barra BA tiene una magnitud de 500 newtons y le puse que está en tensión porque habíamos considerado aquí en el diagrama de cuerpo libre que la fuerza BA sale del nodo. Nosotros lo supusimos al principio, recuerden, que iba hacia afuera. Y como el valor dio positivo, quiere decir que está bien, sí va hacia afuera. Y entonces sale del nodo y es una fuerza que está en tensión. Recuerden siempre esto, compañeros. Todas las fuerzas que salen del nodo están trabajando a tensión y todas las fuerzas que llegan al nodo están trabajando en compresión. ¿Sí? Nosotros al principio suponemos hacia dónde va la flecha. Y si nuestros resultados de la sumatoria de fuerzas en X y fuerzas en Y nos da positivo, quiere decir que le atinamos a ese sentido. Si nos diera un valor negativo que fuera menos 500 F igual a FBA, entonces quiere decir que la flecha no sale, sino que va hacia el nodo. Pero en este caso, el resultado fue correcto, ¿vale? Bien, entonces vamos a continuar. Ya encontramos cuánto vale la barra BC y cuánto vale la barra BA. Ahora me falta encontrar cuánto vale la barra AC y también cuánto valen las reacciones que están en rojo. Entonces, para esto, si se dan cuenta, como ya conozco cuánto vale la barra BC, entonces ya puedo analizar el nodo C, porque ya tengo dos fuerzas desconocidas, que sería la barra AC y también la reacción que está aquí en rojo. Esas son desconocidas, pero ya conozco la de BC. Entonces ya tengo cuando mucho dos fuerzas desconocidas y cuando menos una conocida. Entonces ya puedo aplicar las ecuaciones de equilibrio aquí en el nodo C. Entonces por eso aquí ahora vamos a analizar ese nodo, ¿vale? Dice entonces en el nodo C. Y hacemos un diagrama de cuerpo libre. Miren, aquí está, que está en el inciso o en el paréntesis C. Ahí está, miren, la fuerza de reacción le llamamos CY, es una fuerza que está en el eje Y. La barra que va de C hacia A le llamamos la fuerza CA y la que viene de B hacia C, pues ya sabemos que vale 707.1, lo acabamos de calcular. ¿Sí? Aquí está arriba. La fuerza BC es la misma que de C a B, pues es la misma barra. ¿Sí? Y está en compresión. Entonces, como está en compresión, ya también señalamos que está apuntando hacia el nodo. Y la CY, pues estoy suponiendo que va hacia arriba. Y la CA, la fuerza CA, estoy suponiendo que va hacia afuera. ¿Sí? Nada más así les puse las flechitas, como que van en ese sentido. Si los resultados me dan positivo, entonces le atiné. Si son negativos, van en el otro lado. Pero la de 707 ya está correcta porque es una fuerza de compresión. Entonces vamos a ver el nodo C y entonces vean, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Todas las que apunten a la derecha son positivas. Entonces vean, ¿cuáles tengo en el eje X? Pues está directamente sobre el eje X, la fuerza CA, y está apuntando a la izquierda, entonces es negativa, por eso su signo, menos FCA. Ahora, ¿cuál otra tengo en el eje X? Pues voy a tener la proyección de esta de 707, la voy a proyectar hacia el eje X,
y va a estar apuntando hacia la derecha, me va a quedar positiva. Por eso tiene un signo más 707.1. Y como la proyección está cerca del ángulo, entonces la voy a multiplicar por el coseno de ese ángulo que vale 45 newtons. Si hacemos las operaciones como le estaba mostrando acá en el paso anterior, estas ya no las tengo desarrolladas, pero ya si hacen ustedes la operación, entonces FCA vale 500 newtons y como salió positivo el valor, entonces sí va hacia afuera y como va hacia afuera del nodo, está en tensión, ¿vale? Bien, vamos a ver entonces ahora la sumatoria de las fuerzas en Y. Igual a 0. Tenemos que igualar a 0 para que estén en equilibrio. Bien, ¿qué tenemos en el eje Y? Pues para empezar tenemos esta reacción CY. Entonces, como está apuntando hacia arriba, pues es positiva. Ahí está, más CY. No se le pone el más porque es la primera que aparece en la ecuación, pero es positiva. Y luego, esta CA, la fuerza CA no participa porque pues está directamente en el eje X y no participa. Entonces la que participa es la de 707, que la vamos a proyectar sobre el eje Y. Y vean que al proyectarla sobre el eje Y va a estar apuntando hacia abajo. Entonces por eso tiene un valor negativo, menos 707.1. Y como al proyectarla sobre el eje Y, el ángulo no está cerca de ella, entonces va a ser multiplicado por el seno de ese ángulo, que vale 45 grados el ángulo. Entonces con eso igualamos a 0, resolvemos esta ecuación y encontramos que CY, o sea, la reacción, vale 500 newtons. Y el resultado es correcto. Entonces sí está apuntando hacia el nodo, ¿sí? 500 newtons. ¿Sí? Con esta información, pues ya el nodo A ya es muy fácil porque ya tenemos la fuerza CA que vale 500 newtons. Aquí está 500 newtons. Si está en tensión, entonces va hacia afuera. La fuerza de A hacia B, ya la habíamos calculado que estaba en tensión y también de 500 newtons. Pues ya entonces las dos reacciones, la reacción de AY y la reacción de AX, sí van también hacia afuera para que se equilibre, ¿no? Porque todos están directamente sobre el eje, tanto el eje horizontal como el eje vertical. Y entonces vean que ya es más fácil resolver esta ecuación. Toda la sumatoria de las fuerzas en X igual a 0. Todas las que vayan a la derecha son positivas. Tengo 500 newtons que aquí están, son positivos, están apuntando a la derecha. Menos AY, que está apuntando a la izquierda, igual a 0. Al hacer la solución de esto, pues nos queda que AX vale 500 newtons. Y de igual manera, AY también vale 500 newtons. Entonces vean que ya está resuelto el problema, ya conocemos las tres reacciones y ya conocemos las fuerzas. Y ya aquí en esta figura, pues ya nada más están representando cómo quedó entonces nuestro ejercicio, ¿no? Si veo los nodos, ¿sí? Vean el nodo, no las barras, ¿eh? Si veo el nodo, entonces vean que en el nodo hay una fuerza de 500 newtons que sale del nodo. Es una fuerza aplicada. Vean que la barra que va hacia el punto C está en compresión y tiene un valor de 707 newtons. Y la barra que va de B hacia el punto A también está en tensión porque sale del nodo. Miren, las flechitas eso me indican. Y entonces vale 500 newtons. En el nodo C, compañeros, tenemos una reacción que va hacia el nodo de 500 newtons. Tenemos la barra que también, si en B está en compresión, en C también debe de estar en compresión, ¿sí? Entonces ahí están los 707.1 newtons y la barra que va de C hacia el punto A está en tensión con 500 newtons. Ahora, si voy hacia el nodo A, esa barra de A hacia C, como está en tensión, pues en A también debe de estar en tensión, por eso también sale del nodo con 500 newtons. De A a B, la fuerza sale del nodo en B, está en tensión, entonces en A también está en tensión y ahí está con 500 newtons y ahí están las dos reacciones que también salen del nodo que ya habíamos visto previamente. Ahora, si lo vemos desde otro punto de vista, ahora desde las barras, vean que las barras de B a C es una barra que está en compresión, ¿sí? Entonces vean que sus fuerzas están comprimiendo la barra. Eso es lo que me está diciendo ahí, con 707.1 newtons. Si veo la barra que está de C hacia el punto A, es una barra que está en tensión y tiene 500 newtons. Y entonces las fuerzas de la barra se representan como si estuvieran hacia afuera.
Y también la barra que va del punto B hacia el punto A es una barra que está en tensión y entonces las fuerzas están saliendo de la barra con un valor de 500 newtons. Entonces podemos verlo de dos maneras. Puedo ver las barras o puedo ver los nodos, ¿sí? Y así es como se representa entonces las fuerzas. Si veo los nodos, recuerden que si una fuerza llega hacia el nodo, quiere decir que está en compresión la barra. Y si la fuerza sale del nodo, quiere decir que esa barra está en tensión. Y entonces aquí lo estamos viendo como si fueran dos en uno, ¿no? Veo los nodos o veo las barras. Bien, compañeros, pues esa es la solución del primer ejercicio de aquí de las armaduras, ¿sí? Que fue un ejercicio sencillo. Ya en el siguiente video les voy a mostrar otro ejercicio en donde los vamos a ir haciendo un poquito más complicados, ¿no? Así como vienen en el libro también, ¿no? Ya el ejercicio 2, pues ya trae un poquito más de un grado de dificultad, ¿no? Y ya después les voy a dejar otros ejercicios para que ustedes resuelvan y podamos terminar lo que es esta unidad. Bien, compañeros, entonces aquí les dejo entonces la explicación de este video. En esta ocasión no me van a enviar tarea porque ya la enviaron. Recuerden que en la clase anterior enviaron los apuntes de las 4 hojas y nada más quedó pendiente la explicación detallada de cómo se resuelve el problema, ¿sí? Y por qué en algunos puntos hay signos positivos y por qué hay signos negativos, ¿no? Y por qué en unos lados se multiplica por seno y en otros lados por coseno. Pues ahí está la explicación. Entonces, compañeros, pueden repasar el video las veces que ustedes gusten. Bien, entonces no me queda más que enviarles un cordial saludo. Pásenla bien, sean felices y nos vemos en una siguiente sección.